¿Alguna vez te has sentido perdido en el mundo, sin saber de dónde vienes o hacia dónde viajas? Si es así, seguramente has sentido el mareo de la posmodernidad. Una época confusa en que los valores y tradiciones del pasado se desintegran. Y se reconstruyen para llevarnos hacia un mundo desconocido. Yo soy Juan Pablo Elorriaga. Yo soy Javier Leuchter. En este podcast hablaremos de las preguntas que te haces todos los días. Acerca del mundo, la historia, las relaciones y sobre ti mismo. Esto es Náufragos. Una guía para el navegante posmoderno. Estoy muy solo y triste acá en este mundo abandonado. Tengo una idea, es la de irme al lugar que yo más quiera. Me falta algo para ir, pues caminando yo no puedo. Construiré una balsa y me iré a naufragar. Tengo que conseguir mucha madera. ¿Cómo estamos, Javi? Bien, Juan. Creo que te cortaste el pelo, no me di cuenta. Sí. Ando estrenando look. Ay, un poco accidentado mi llegada a este momento. Mucho tráfico en el sueño que viví ahorita. Sí, me imagino, pero bueno, lo bueno es que ya despertaste y estás bien. Yo estoy muy contento porque, no sé, siento y presiento que hoy tendremos a algún invitado muy interesante en la balsa. Yo creo que sí. ¿Y ya viste esas burbujas que están ahí como saliendo del agua? Bueno, esas burbujas definitivamente son de algún buzo. Y ya sacó la boya, efectivamente, es un buzo. Hay que acercarnos para ayudarlo. Es raro encontrar un buzo solo, pero en estos mares de las dudas, creo que esto es una muy buena señal. Vamos a sacarlo, Juan. Venga. Bienvenido. ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? Hola, gracias. Necesitaba un poco de apoyo. Soy Miquel, estaba aquí buceando y estaba un pecio muy interesante, me he entretenido más de lo que pensaba y acabo de llegar casi con 30 justo con el tanque a punto de terminarse. O sea que encantado de que estéis aquí y que me vais a echar una mano. Enhorabuena. Bienvenido a la balsa. ¿De qué parte vienes de España? Bueno, yo soy de Pamplona, de Navarra, en el norte de España, aunque vivo últimamente desde hace unos años en Castellón, al lado del Mediterráneo. Oye, me ha llegado una botella junto con la boya y bueno, aquí viene la semblanza de quien tenemos hoy en día, que es un honor para mí porque es maestro de mi padre en un curso que está tomando ahora de psicología. Y bueno, él es Miquel García, Juan, es médico, además médico general, familiar, internista, pero además de todo eso ha estado involucrado en la cuestión naturista, en la tanatología, pero es psicólogo, psicoterapeuta analítico integrativo, terapeuta familiar sistemático y terapeuta transpersonal. Es un psicoanalista junguiano y es doctor internacional en paz, conflictos y desarrollos. Es didacta de la SIDPAJ y es colaborador con ONGs médicas de intervención internacional. Está especializado en el maltrato infantil, trauma, duelo, tanatología, acompañamiento al muriente, integración de sistemas. Es psiconauta investigador del alma en la clínica médica y psicoterapéutica y trabajos de campo antropológicos, cualitativos y cuantitativos con énfasis en la acción participativa y tiene docencia y divulgación psicopolítica de los hallazgos que ha logrado. Es promotor de acciones participativas para el despertar del desierto interior y para la transformación social. Es un fotógrafo como tú, Juan. Es buzo, alquimista, ilozoísta, hijo de Hermes, padre, abuelo y un creador herido.
qué interesante semblanza traía la boya, Juan? Sí, sí, sí. Muy a propósito de estos últimos No, episodios y viajes. no sabía que venía esta boya con esta sorpresa. Pues sí, para el parecer es por si te perdías y te encontraba, traías tú quién eras. Sí. A lo mejor, por si acaso, se podía poner como epitafio. Se me quedo ahí metido en las profundidades y no salgo. Exacto. Muy bien. Pues cuéntanos, Miquel, ¿de qué te gustaría hablar de todo esto que nos vienes a contar? Nosotros hemos hablado varios de esos temas. Sin embargo, hay uno que creo que nos hace falta todavía en cuestiones de psicología, que es el tercer maestro de la sospecha, de quien no hemos hecho todavía episodio. Ya hablamos de Marx, ya hablamos de Nietzsche, y bueno, queremos ver si podemos hablar un poco sobre Freud contigo. Realmente me encanta. O sea que podemos hablar de Freud. Empecemos. Excelente. Yo traigo una pequeña, pues, reseña de su biografía y después de eso me encantaría que nos hablaras del contexto que vivió Freud y por qué fue importante Freud como maestro de la sospecha en tanto en la filosofía de la modernidad del siglo XX y hasta en nuestros días. Mira, voy a leerles un poco de lo que es. Sigmund Shlomo Freud nació en Friburg, en el Imperio Austriaco, el 6 de mayo del año de 1856, en el seno de una familia ucraniana de origen judío y una situación económica humilde, ¿no? Sí. Al llegar a 1860 su familia se trasladó a Viena y se asentó en esta ciudad, y con 17 años el joven Freud entró a la Universidad de Viena para estudiar medicina, muy similar a ti, Miquel. Freud estudió medicina y se graduó poco después. Llegó hasta a 1877 y se especializó en el estudio de los sistemas nerviosos de los peces. Pero no es hasta 1882 que empieza a trabajar con un muy buen amigo suyo en el Hospital General y se casa con Marta Bernays. Y ahí empieza a ejercer de manera privada la especialización en los trastornos basados en los sistemas nerviosos. Y bueno, pues Freud justamente empieza a hacer toda una investigación, se va a estudiar a París, obtiene una beca y ahí, junto con su amigo, con el gobierno francés, empieza a hacer unos estudios a mujeres paralíticas que tenían un síndrome histérico y que se levantaban con sesiones de hipnosis de Charcot. Y es donde comprueba que había un nivel mental que seguía funcionando dentro del inconsciente, incluso estando en efectos de hipnosis. Y ahí empieza Freud a aliviar los sistemas de la histeria, la hipnosis, los electroimanes, genera una cuestión que se llama la asociación libre, que no sé qué significa esto, y fue fundamentalmente en esta exploración de la psique inconsciente donde él empieza a crear el psicoanálisis. Eso es lo que yo traigo de Freud. Sí, bueno, pues un breve resumen y así de inicio pues está muy bien. Entonces, ligándolo a la sospecha, ¿no? Que es un poco lo que habéis estado comentando, está claro que Freud, como heredero de la Ilustración, también ha bebido mucho de la filosofía y uno de sus maestros fue Feuerbach, el hegeliano izquierdista, ¿no? Que fue también muy combativo a nivel de la denuncia de la apariencia social, y a Freud el contacto con Feuerbach le estimuló para ir más allá de las apariencias. Fue uno de sus maestros a través de los cuales empezó, y muchas veces también, y creo que fue un libro en el que Feuerbach critica el origen del cristianismo y hace ver una serie de cuestiones que están más profundas y van más allá de la apariencia, lo que a Freud le produjo un estímulo muy importante de ir más allá y de sospechar que tras lo que se ve habitualmente hay cosas ocultas, y eso, junto con su biografía, que de alguna manera pues ya habéis situado, el origen humilde, la procedencia judía de su familia, aunque su padre era muy abierto y nunca le obligó a tener estudios religiosos de la religión judía, pero sí estaban dentro de su práctica cotidiana. Entonces él, con una serie de circunstancias muy peculiares, en los cuales gente cercana a la familia
hizo como una especie de adivinación de que ese hijo que llegaba era extraordinario, que luego Freud, pues irónicamente dice, bueno, que todas las madres tienen siempre gente cercana que les dice que los hijos son extraordinarios. Pero bueno, de cualquier forma, hay una cierta mitología a través de la cual, por ser un hijo primogénito de la madre, porque sí que el padre ya sabía, era la tercera mujer que tenía, la madre de Freud, Amelia, pero de ese matrimonio sí que era el hijo mayor y con esa especie de ser mayor, de ser el futuro de la familia y esa profetización de que iba a ser alguien extraordinario, tuvo unos cuidados muy peculiares. Fue realmente, dentro de las penurias que tenía la familia, pues él tenía una habitación propia, él tenía más privilegios que el resto de los hermanos, ¿no? Entonces, él dice que tiene recuerdos donde peleaba con niños, incluso dice que cuando murió su tercer hermano, cree que se quedó muy complacido de la muerte porque lo sentía un rival y no le importa nada que muriera, es decir, lo cual estos elementos de su propia biografía también en un momento terminaban condicionando que tenga una percepción de que más allá de lo que se ve hay algo escondido. Por eso su vida familiar y las cuestiones complicadas de su familia, de hermanos que tiene, eh, incluso hasta mayores que él en edad, de su padre, de otras parejas, pues ya condicionan esa sensación de que hay algo más y luego pues todo eso va moviendo una búsqueda que va haciendo pues que se acerque a la filosofía, se acerque a la ciencia, de que sea más receptivo pues a, de alguna manera a aceptar que todos los investigadores de las ciencias naturales como Darwin o como Newton pues ya le estimulen y se fijen en ellos porque en el fondo siempre han sido personajes, investigadores que han Yo estado quisiera yendo preguntarte más allá de lo en convencional. particular sobre un texto que siento que es como el que le da a Freud, pues uno de los textos más filosóficos que tiene, y creo que es una de las razones por las que nos interesa tanto aquí, es el malestar en la cultura, eh, que es en donde de alguna manera pues tratamos de evidenciar como había algo ocurriendo en la modernidad que no estaba bien, ¿no? O sea, esta idea del progreso y de ir hacia adelante como civilización este, todas las promesas que el progreso iba a traer con el tiempo, de alguna forma Freud sospecha de ello ya desde este libro, ¿no? Y avisa sobre las pulsiones de muerte y las pulsiones de vida y cómo, bueno, es un texto, yo lo leí hace tiempo, pero me encantó y creo que ahorita vale mucho la pena como para tratar de introducir a ese Freud filósofo que fue este filósofo de la sospecha que de alguna manera pues sacudió todos estos valores modernos, ¿no? Y abrió junto con los otros dos esta posibilidad como de una posmodernidad, ¿no? En la que actualmente estamos y pues viajando a una nueva realidad. Uh-huh. Bueno, realmente nunca perdió esa dimensión filosófica y de hecho cuando estaba en la universidad estuvo participando de un filósofo que creo que era Brentano y estuvo muy cercano a sus enseñanzas, pero de todas formas el malestar de la cultura ya recoge esa dimensión de tratar de entender la humanidad de una manera global, pero también ya con lo que la investigación del psicoanálisis le había ido haciendo entender de cómo es la psique, cómo es el sujeto, y en una fase ya avanzada en la que también había empezado a hablar de la pulsión de muerte y de la dialéctica entre eros y muerte, que no fue algo que introdujo desde el inicio, sino que fue posteriormente a través de
pues muchas experiencias de la vida y también de los elementos personales de, del- de, vamos, de la Primera Guerra Mundial, que le hizo sentir la barbarie de cómo parecía que la guerra se veía como algo necesario porque no había otra forma de alcanzar la paz, y como tantos pensadores como Thomas Mann o el poeta Rilke estaban a favor de la guerra y a favor de que se solucionaran los problemas que había en Europa a través de una guerra como, de alguna forma, una manera de hacer una catarsis colectiva, ya que era imposible de llegar a una paz o una convivencia por otros medios, ¿no? Entonces, pero eso que fue sorprendente también para él, y que incluso él también participó de ese sentimiento inicial de que viene la guerra, le hizo empezar a sentir que por qué había esa necesidad de destruir lo que se construía, o que hubiera momentos destructivos para poder llegar a algo constructivo, ¿no? Con lo cual empieza ya a aparecer la idea de la pulsión de muerte, como contrabalance a la pulsión del héroe, ¿no? Con lo cual, todo eso son antecedentes, pero ya en el malestar de la cultura ya llega a hacer una hipótesis que también continúa Totem y Tabú, en el cual pues había intentado ver cuál era el origen de la humanidad, en base a que se había pues constituido el complejo de Edipo, el asesinato del padre, la culpa posterior de los hijos que han asesinado al padre, la identificación con el agresor, es decir, todos esos elementos estaban en Totem y Tabú, que eran especulativos y trataban de dar una idea social y antropológica de lo que pasaba en nuestra especie. También se continúan ya en el malestar de la cultura. En el malestar de la cultura, la idea es que de alguna forma hay que hacer un pacto social para, o que la humanidad, más que bien, la humanidad llegó a la necesidad de tener que hacer un pacto social que supusiera inhibir la satisfacción de pulsiones, de deseos, en base a que si todo el mundo la satisfacía en un nivel, de esa manera el remanente de lo que se reprimía se sublimaba y se hacía la cultura. Entonces, de alguna forma, es como un pacto social a partir del cual, si todo el mundo acepta que en parte reprime la dialéctica de su deseo, pero si también lo hacen los demás, hay una sensación de justicia entre todos para que haya un remanente de energía que, en vez de satisfacerse pulsionalmente, crea la cultura. Pues toda cultura, en el fondo, parte de una sublimación de la libido que no se, que no se dedica solamente a satisfacerse, sino que se sublima en producciones culturales. Y ese pacto, siempre y cuando todo el mundo lo haga, pues hay un reparto equitativo. El problema es que eso genera pues un malestar, porque en el fondo, pues de alguna manera las pulsiones tienden a satisfacerse, y el contenerlas es un freno que solamente se puede tolerar si todo el mundo lo hace igual. Luego Marcuse, la escuela de Frankfurt, ya habla de la represión excedente, ¿no? Es decir, cuando ya, más que la contención libidinal, que sería ese pacto que crearía la cultura, lo que hay es una represión mucho mayor, y hay estructuras de poder que en el fondo hace que a algunos se les reprima mucho las pulsiones, mientras que otros ejercen las pulsiones de una manera eh, legal, vamos a decir. Entonces, claro, eso ya es Marcuse cuando hace su exposición de la represión exterior. Bueno, Muy interesante. Y cómo, a ver, siento que hay que como ayudar a masticar un poquito estas ideas para que se entiendan, a lo mejor en nuestro contexto actual. Este, o sea, tótem y tabú, de alguna forma, o sea, el tótem es como esta idea. ¿Cómo definirías un tótem en términos bueno, el freudianos? tótem
es un símbolo de, vamos a decir, el padre primitivo que tenía un poder, que dominaba la horda y que de alguna forma eh, eso se ha desplazado al símbolo concreto. Muchas veces es un símbolo fálico, ¿no? En la medida que proviene del padre de la horda. Cuando Freud establece esta hipótesis, era predominante la idea darwiniana de que existieron comunidades de homínidos donde prácticamente había un macho jefe que te dominaba toda la horda, vamos a decir. Y varias hipótesis convergentes iban un poquito en esa línea. También había antropólogos que investigaron las comidas totémicas en diferentes etnias y entonces para construir Totén y Tabú, por un lado estaba la experiencia psicoanalítica que iba teniendo, todo el tema edípico, por otro lado estaba toda la línea de investigación darwiniana que presuponía esta forma antropológica de haber estado constituidos los grupos humanos, los estudios antropológicos de las comunidades totémicas, con lo cual él lo que hace es integrar todo esto. Tendrá que para él es un libro filosófico, antropológico, social y donde también habla de fantasías filogenéticas. De alguna forma, aunque luego, bueno, con Jung tuvo discusiones importantes y nunca llegó Freud a aceptar el inconsciente colectivo, pero sin embargo Freud hablaba de fantasías filogenéticas que se habían heredado, es decir, que de alguna forma ese hecho constituyente de la cultura humana, como puede ser el asesinato del padre, estaba implícito en una información que llegaba a los sujetos a través de una fantasía filogenética. Esto se está muy cerca de lo inconsciente colectivo. A mí me parece fascinante lo que explicas, porque justamente a la semana pasada platicaba yo con una persona y me decía que leyera un libro que decía, todo lo que hacemos tiene que ver con el sexo. Y creo que tiene que ver mucho con esto que estás explicando. Me parecía como, o sea, le dije, ok, está interesante lo que comentas, pero ¿por qué? Dice, porque todo lo que hacemos tiene que ver con tener un tema de seguridad. Y le dije, ok, estás hablando de Freud. Y sí, o sea, creo que esta parte que comenta Freud, al final de cuentas, en su libro El malestar en la cultura, tiene que ver con esta búsqueda de seguridad del hombre a través de esta cuestión del líbido, ¿no? No sé qué opines tú de esto. Yo quisiera, o sea, para ayudar, digamos, a quienes están escuchando esto y que a lo mejor no están familiarizados con muchos de estos términos, no sé si convendría explicar un poquito como esta división del ser que hace Freud, ¿no? Del yo, el superyo y el ello, ¿no? O el id. Explicar eso porque creo que todo de alguna forma se puede más o menos encuadrar ahí. Bueno, inicialmente Freud fue investigando, y a medida que iba investigando iba cambiando también la manera como iba concibiendo la psique. Al principio, pues va detectando que existe un inconsciente, es decir, que más allá de la conciencia ordinaria hay algo que la sobredetermina y una parte más importante que es inconsciente y al final esa parte inconsciente está influyendo mucho más en la propia conciencia de lo que la gente común espera y la ciencia esperaba, ¿no? De alguna forma en esa primera fase es como conciencia e inconsciencia y cómo se relacionan las dos partes. Pero luego, posteriormente, va entendiendo que el inconsciente también tiene dinamismo, que no es un saco inconsciente, un saco conciencia y que se relacionan entre ellos, sino que hay dinamismos más profundos que van explicando cómo ocurre toda esa interacción. Es con lo que se llama la segunda tópica y ya pues va hablando del yo, va hablando del ello y va hablando del superyo. Entonces, eso quiere decir que son partes ya, instancias que tienen que ver con estar más cerca de lo inconsciente, más cerca de la conciencia y cómo se relacionan. Por ejemplo, el ello es inconsciente y es un poco el magma energético,
libidinal, de donde surge todo. El yo se va diferenciando del ello y está mucho más cerca de la conciencia. De hecho, una parte del yo es consciente, hay una parte del yo inconsciente, y el super yo se va separando del yo de manera que se construye en otra instancia que tiene también complejidades, el ideal del yo, el yo ideal, bueno, con lo cual, al final, en el contenido del mapa de la psique hay una parte inconsciente primordial, que es el ello, donde parte toda la energía, que va generando las pulsiones, que va generando los instintos a través de los cuales el niño o la niña se relacionan con los cuidadores, y en esa interacción se va produciendo una identificación con algunas de las partes del padre, de la madre, se va haciendo una identidad, se va haciendo un yo, pero también se van eliminando de la conciencia cuestiones que son reprimidas porque provocan dolor, porque provocan rechazo, porque provocan miedo, y van pasando al inconsciente incluso una vez que ya han estado en la conciencia. Eso es lo que se llama inconsciente reprimido. Esas partes que han pasado al inconsciente tienden a salir del inconsciente hacia la conciencia, pero en parte la conciencia no quiere que emerjan porque son dolorosas, con lo cual hace mecanismos de defensa para que no aparezcan. Esos Muy bien. mecanismos es lo que complejiza todo. Ok, para que lo veamos un poquito como más gráfico, bueno, Freud hablaba de este iceberg, ¿no? Donde la punta del iceberg sería, pues, es el yo o es el ego, ¿no? Es lo que vemos, lo que presentamos, y luego están estas otras dimensiones que a mí me gusta más verlas, más que como un iceberg. Bueno, he encontrado como muchas metáforas, ¿no? O sea, digamos que en Psicosis de Alfred Hitchcock está este tema de la casa, ¿no? Con sus 3 niveles, en las cuales Norman Bates, que es el malo, digamos, en el nivel de piso de la casa es Norman Bates. Pero cuando sube al tercer piso se convierte en la mamá, que es cuando se pone la peluca y juzga desde arriba de la ventana todo lo que está pasando abajo. Y luego está el sótano, que es donde está el cadáver real de la mamá, ¿no? Entonces esto sería como el id, ¿no? Que es donde está la mamá, el cadáver. Es la motivación de la pulsión de todo lo que está aconteciendo allá arriba. Luego está el nivel por el cual Norman Bates se conduce y se relaciona con el mundo, y luego está la idea, ¿no? Que es la mamá, como esta idea que toma posesión de él y que es al final de cuentas la que lo convierte en el asesino. Digo, ahorita podemos volver a esta idea. Quiero retomar la idea que comentaba Javier, ¿no? Sobre el tema del sexo, o sea, sobre el tema de que todo se trata de sexo. Me acordé de una frase que sale en House of Cards que me gustó, que dice, es que todo se trata de sexo, menos el sexo. ¿Y el sexo de qué se trata? De poder. Y creo que es muy interesante esto. O sea, me gustaría como que nos expliques de qué forma estos 3 niveles están constantemente peleando, ¿no? Digamos, por el cuerpo y por el convertirse, pues sí, en la manifestación real dentro de la persona. Sí, es muy, muy interesante la afirmación que has traído de la serie de House, ¿no? Realmente lo que va descubriendo Freud, sobre todo ya en 3 ensayos sobre teoría sexual de 1905, es que hay una pulsión sexual desde la infancia, aunque no es el primero, porque ya hubo un médico en el 845 que escribió, era un médico rural, que escribió un libro sobre la sexualidad de los niños y describía como niños de 3, 4, 5 a 6 años tenían también sexualidad y juegos, y lo mismo con los animales. Bueno, de todas formas, descubre que hay una libido que tiende a la satisfacción y al placer. Eso es lo que constituye la sexualidad. Energía que busca un objeto para satisfacer en la descarga de esa energía un placer. Ese es el modelo de la sexualidad.
Y ese modelo de la sexualidad está en la fase oral. Un niño puede mamar y sentir placer después de mamar. Está en la sexualidad anal, genital, es decir, todos los espacios y los lugares donde el niño va teniendo placer en las funciones corporales, eh, ese placer está definido como placer sexual. ¿Vale? Y en ese sentido, claro, esa satisfacción de la necesidad que busca al otro y en esa relación con el otro, esa relación se convierte en un espacio de placer, eso es lo que define Freud como sexualidad, como libido sexual. ¿Vale? Claro, teóricamente esa es la motivación humana para Freud, ir hacia el otro para mm, compartir un deseo, compartir una pulsión, sentir una descarga y sentir un placer final. Pero ¿qué ocurre? Que si eso es la motivación humana para ir construyendo el sujeto, construyendo la conciencia, construyendo el yo, eso se ve limitado por los frenos, por la represión, por el impedir el placer de la cultura, porque el patriarcado no permite que los niños pues, busquen la sexualidad, la censuran, la ven pecado, la ven... Todo eso acaba haciendo que eso que es todo sexual se convierta en que al final el sexo no es sexual, porque ha quedado totalmente reprimido. Por lo cual, esa frase de House me ha parecido muy interesante porque no la había escuchado, pero sí que define bastante bien. Es decir, todo tiene una orientación de la búsqueda de la gratificación en sus diferentes lugares corporales y en sus diferentes objetos, padre, madre, y esa dinámica constituye para Freud la dinámica de la motivación humana. Ahora, como precisamente en una cultura patriarcal y sexofóbica eso está reprimido, al final, ¿qué le queda al niño o a la niña? Pues prácticamente sublimar todo eso, con lo cual el sexo se queda sin actividad sexual o sin placer, se convierte en algo mecánico, en algo que tiene que ver solo con la procreación, tiene que ver solo con que se puede hacer en los espacios permitidos, en el matrimonio. Entonces ya el propio sexo ya ha perdido su sexualidad, vamos a decir, y se ha convertido en una relación de poder. Y se permite ese placer sexual, que es la motivación humana, pues en espacios a lo mejor totalmente distintos del sexo. Pues, por ejemplo, en matar a un animal uno puede tener placer, disfrutar de maltratarlo, en un matadero en vez de matarlos con dignidad, pues matarlos a golpes y disfrutar de ese sadismo. En fin. La motivación humana tiene que ver con ese desarrollo del placer que se consigue en la relación con los otros a través de ciertas zonas corporales que son origen del placer, pero como eso se reprime, al final la propia sexualidad se queda sin placer y se hace de una forma mecánica, fría, en lugares solamente donde se permite, y entonces se crea la neurosis en la cual se busca el placer en otras funciones que muchas veces ya son en sí mismas patológicas, por ejemplo el sadismo, el masoquismo o las diferentes formaciones que son ya neuróticas y que son justamente porque se ha reprimido el desarrollo natural de los sujetos. ¿Podría decirse de alguna forma que el terreno de lo sexual tiene que ver con el ello, con el id, y el terreno del poder con el super yo? Esta pregunta la hago porque justo esta frase de todo tiene que ver con sexo menos el sexo, que tiene que ver con poder, me hizo pensar en las dos lecturas que hay sobre Edipo Rey, ¿no? Que es bueno, hay tres, creo yo, hasta donde he leído, conozco, que sería pues, la de Freud, la de Foucault y la de Deleuze y Guattari. Pero bueno, en este caso me interesa la de Freud y la de Foucault. O sea, porque Freud habla de el mito de Edipo como un tema de la pulsión sexual
y cómo Edipo va haciéndose su camino movido por el deseo sexual de acostarse con su mamá, ¿no? Mientras que Foucault contradice esto y dice, no, todo se trata de poder con Edipo. Y yo veo que los dos de alguna forma tienen razón, pero están como narrando una parte distinta de la psique. Quisiera saber cuál es tu opinión. Bueno, de alguna forma ese poder es neurótico, porque se ejerce también disfrutando del uso del poder. O sea que sería un poder que está desplazado en su función de la sexualidad. Entonces, pues, el poder del ejercicio pues muchas veces es placentero y en muchas ocasiones, por ejemplo, un violador casi no disfruta tanto de la violación sexual sino del dominio a la persona que está violando, ¿no? Entonces, eso ya es patología. Pues habría un poder que es el mayoritario en una sociedad que es patológico en sí, ya no tiene que ver con un poder que construye relación, que es una autoridad que está al servicio de los demás. El poder siempre es asimetría y la asimetría en la infancia es algo necesario. O sea, los niños necesitan tener figuras fuertes, contenedoras, que dirigen, que enseñan y que a veces hacen vivir frustraciones, porque también la frustración es una manera de que se aprenda de la vida, pero de alguna forma esas figuras de autoridad se tienen que ganar la confianza de los niños aunque haya frustración. Entonces tienen poder, pero ese poder no está al servicio del disfrute del ejercicio del poder, sino al servicio de que eso sirva para estructurar un desarrollo saludable de los sujetos. Entonces, hay un poder que es necesario para y supone admitir unas relaciones de confianza en las cuales ese poder tiene un conocimiento, una sabiduría que se va a aplicar a tu servicio, incluso aunque en momentos determinados te duela, y ese es un poder humano que va al servicio de la vida y al servicio de la construcción de los sujetos y de la sociedad. Pero lo mismo que la represión sexual es mayoritaria, también es mayoritario el poder como abuso del otro, como dominio y con disfrute de ese dominio. Son dos cosas que van juntas. Lo cual Foucault hace una lectura más de la relación de poder y converge perfectamente con una lectura de la represión sexual, porque es que son prácticamente funciones equiparables. Ahora, eso es porque se está trabajando sobre sociedades neuróticas, sobre sociedades que ya están distorsionadas de lo que podría ser el despliegue natural del desarrollo humano, porque hay una posibilidad de poder distinto y hay una posibilidad de satisfacción sexual distinta. Yo te quería hacer justamente esa pregunta. Se ha analizado a través de una sociedad que nos ha regido, ya lo has dicho tú, una sociedad patriarcal, una sociedad acostumbrada a que alguien es el que rige y es el que manda, porque así ha venido siendo. Lo vemos, por ejemplo, con la primavera árabe, ¿no? Los árabes se levantan en armas, sacan a su presidente, y una vez que lo sacan, ponen a una democracia, y lo que sucede es que la democracia no es lo suficientemente fuerte, y deciden regresar un poco otra vez a este patriarcado, a esta jerarca, ¿no? Y pues se podría decir que es una sociedad menos avanzada, no lo sé, no sé si sea menos avanzada o no, pero sí es una sociedad acostumbrada totalmente en esta patología del poder y del abuso y de que alguien tiene que ser superior a mí. Pero también está pasando en todas nuestras sociedades, o sea, está pasando en Estados Unidos, está pasando en el mismo México, por ejemplo, que estamos regresando a estas figuras paternas, pues dictatoriales. Y mi pregunta a todo esto que tiene que ver es, ¿cómo sería una sociedad sana? ¿Cómo sería visto Freud desde una sociedad no patológica? Bueno, Freud
en su evolución y en su pesimismo personal, llega a decir que es que prácticamente eso se va a estabilizar. O sea, el pacto de cultura que habla en el malestar de la cultura, para Freud es lo máximo que puede conseguirse en una sociedad. Siempre va a haber una represión de los deseos, una sublimación para construir cultura, y eso se puede tolerar siempre y cuando todo el mundo haga lo mismo, en un cierto reparto justo. Con lo cual, Freud no va más allá de que eso, de que pueda haber otra situación distinta. Con lo cual, lo más que se puede hacer es equilibrar las cosas para que, de alguna forma, la inhibición sea lo menos dañina posible, lo menos neurótica posible, y se construya una cultura sublimada, justa, equitativa, donde todo el mundo, digamos, reprime algo de lo suyo por el bienestar común. Pero, como, ¿qué ocurre? Pues cuando hablas de que una sociedad que puede estar aculturada en una jerarquía muy grande, en una dictadura o una idealización del tótem, pues hace lo mismo que en Tótem y Tabú, es decir, le corta la cabeza al rey en la Revolución Francesa o echa a un dictador en un lugar determinado, pero en el fondo están en una cultura de sometimiento a la autoridad. ¿Qué ocurre? Que se establecen democracias, se establece igualdad, fraternidad, pues como la Revolución Francesa, pero la gente no está acostumbrada a tener una cultura de relación de iguales, de estar con el otro, y después del entusiasmo revolucionario, vamos a decir, de haber eliminado al tótem, pues luego hay una incultura de saber cómo hacer y hay que reinstaurar el tótem. Es un poco lo que dice Freud, dice tótem. O sea, y además con otra cuestión más, que es que si los sujetos tienen una culpa interiorizada, una culpa inconsciente, cuando matan un tótem, luego la culpa les fluye por todos los lados, con lo cual están dispuestos a que les venga otro dictador para redimirles la culpa, ¿no? Entonces, esa historia de dar vueltas a lo mismo no se soluciona si no hay un planteamiento de cambio de fondo. Es decir, el periodo revolucionario es importante, pero lo importante es lo que viene después. ¿Cómo se puede articular una cultura donde la jerarquía, donde la igualdad ya puedan realmente instaurarse, ¿no? Y una de las cosas que es importante de Freud es que él decía que, bueno, que al final lo importante del psicoanálisis es que si se conoce de qué manera se llega a la neurosis, lo importante sería hacer profilaxis, es decir, prevención. Porque cuando la neurosis está instaurada, pues es difícil de, vamos a decir, curar. Y si hay muchos psicoanalistas que trabajan, como mucho pueden, ¿a cuántos pacientes puede ver un psicoanalista en su vida? Pues a pocos. Con lo cual, en el fondo, conocer la psique, conocer los procesos de enfermedad, conocer lo que ocurre en la sociedad, sobre todo es algo muy importante para investigar la conciencia y para prevenir que no pase eso. Lo cual, lo fundamental de, como hablaba Freud, es hacer prevención. Cómo educar a los niños de una manera que no se les reprima realmente, sino que se les frustre cuando es necesario frustrar, pero que se les acompañe en su desarrollo y que se les enseñe lo necesario y también a sufrir lo que tengan que sufrir. Eso es lo que la investigación del psicoanálisis, del inconsciente, de los dinamismos, de lo que se ve con los pacientes, eso es lo crucial, la profilaxis. Eso es lo que cambiaría las cosas, porque si no lo que estamos haciendo es derrumbar al tótem para luego tener culpa, no saber cómo relacionarnos entre iguales y necesitar otro tótem después. Eso es lo que vemos. De alguna forma, pues eso va circulando pues, en general, y bueno, en muchos momentos el
la sensación de derrumbar al tótem une a la gente, le hace sentirse en un nivel de participación mística, de camaradería, de colaboración, pero porque hay, vamos a decir, un enemigo común que es muy negativo y que hay que bloquear. Pero después de eso, la gente no sabe qué hacer. Este tótem, bueno, ahora me acuerdo hemos comentado aquí de Slavoj Zizek, tiene una película que se llama La guía del perverso al cine, ¿no? Y él habla de varios personajes totémicos, digamos, como Darth Vader, como pues, bueno, hay varios ejemplos que ahorita no me acuerdo, pero los cuales distingue además con una voz, ¿no? O sea, como que en distintas películas aparecen estos personajes y tienen una voz gruesa, tienen como el tema de un padre que de alguna forma abandona al hijo, de un hijo que es el héroe en busca de ese padre, que tiene la intención de matarlo. Y bueno, aquí enmarca, digamos, todo un tema que tiene que ver con la libido y el hecho de que buscamos la libido, buscamos, este es el principal motor como pues no sé si de Occidente o de estos personajes o en general de los humanos, ¿no? Sí, me gustaría como que me platiques un poco más de esto y qué papel juega la libido dentro de nuestra sociedad y dentro de nuestra propia conciencia, ¿no? Bueno, pues Individual. para Freud la libido es, vamos a decir, la energía psíquica ligada a la motivación para el desarrollo que tiene que ver con la gratificación que se obtiene del encuentro con los otros, ¿no? Por eso es sexual. Cuando la libido se le impide ese camino, se neurotiza y se convierte en las diferentes funciones que tienen que ver con la neurosis y con diferentes situaciones psicopatológicas, ¿no? Con lo cual, para Freud está claro, la libido es esa energía que tiene que mueve al sujeto, le motiva a relacionarse, porque en el fondo al final va a tener placer en la relación, ¿vale? Pues es muy simple, es decir, que luego Jung lo complejiza porque también le quita el carácter sexual a la libido, lo convierte en algo mucho más global, incluyendo la dimensión espiritual, pero vamos, en Freud es así. Y realmente, claro, Freud va descubriendo el psicoanálisis en una sociedad concreta, que es la sociedad de finales del siglo XIX, principios del XX. Aristocrática totalmente. Aristocrática, pacientes suyos que se podían pagar la terapia, pues eran burgueses, acomodados. En aquel momento, pues la cultura parece que tendía a producir más histéricos que otro tipo de problemáticas psicopatológicas, pero de cualquier forma, pues ahora mismo si Freud iniciara el psicoanálisis y lo hiciera con la sociedad en la que nos movemos, posiblemente hubiera llegado a algunas ideas distintas sobre la psique, sobre las pulsiones, porque se iba a encontrar con otra gente distinta. Entonces eso sí que es importante, que mucho de lo que el psicoanálisis de Freud como ciencia de investigación va descubriendo tiene también que ver con la gente con la que trabaja, ¿no? Pues él está en una cultura patriarcal clarísima, muy sexofóbica, entonces pues eleva a universal lo que está encontrando en la sociedad donde trabaja. Por eso precisamente puede ser una de las críticas a Freud de que igual el complejo de Edipo no es tan importante en la dimensión humana, pero sí lo era en la situación del momento histórico en el que estaba investigando. Si hubiera trabajado con una cultura, con una etnia amazónica, a lo mejor no hubiera pensado que el complejo de Edipo es tan importante
para la mente humana, pero por eso ahora retrospectivamente, que se van conociendo más cosas, pues a lo mejor ciertos postulados de Freud, sobre todo haciendo universales, cosas que descubría, pues podían cuestionarse. Pero hay que entender que con el lugar donde trabajaba, con quien trabajaba, pues realmente los postulados que él encontraba, pues eran bastante factibles de encontrar y de hecho ahora también los Sí. encontramos. De hecho, él hace un análisis de Leonardo da Vinci y después más tarde hubo un segundo análisis de lo que decía que básicamente Da Vinci, al estar reprimido sexualmente y todo el tema de la homosexualidad, la canaliza en este tema creativo y después lo refuta, ¿no? Hoy en día hay otros estudios, no estoy muy ducho en eso, pero sí, es justamente, estás viéndolo desde un punto de vista, y lo que decía el estudio era de 1900, cuando Da Vinci estuvo en el año 1500, era totalmente diferente la forma, o sea, la sociedad, la cultura, y eso es lo que critican de ese análisis que le hacen a Da Vinci. Bueno, dos cosas. Primero, claro, Freud era un investigador y a veces le importaba más la investigación que la clínica, ¿no? Entonces, pues ponerte a hacer inferencias clínicas de un artista que ha vivido 4 siglos antes sin tener muchos datos de su biografía, sino cosas muy parciales, pues es muy aventurado. Freud mismo, en alguna carta que escribe a Fleiss, le dice que ahora estoy teniendo mi analizando más ilustre. Y se estaba refiriendo a Leonardo, ¿no? Claro, entonces, lo está considerando como un paciente, teniendo en cuenta pues obras suyas y luego lo que trata de encontrar de la biografía. Entonces lo que encuentra en la biografía es algo que poca gente había encontrado porque revisó cantidad de cosas que había sobre él y encontró un sueño, bueno, encontró un comentario que hace Leonardo da Vinci cuando explica él por qué le interesaba tanto investigar sobre la posibilidad de volar, ¿no? Y había pues desarrollado maquinarias o cosas que podían hacer que los humanos volaran. Entonces, Leonardo comenta, es que tuve un sueño y cuando lo comenta tampoco está claro si es un sueño o es una fantasía, pero él dice que eh, soñó que cuando era lactante llegó un buitre a visitarlo a su cuna y que le pegó con la cola varias veces en la boca. Entonces, Freud recoge este comentario de Leonardo da Vinci para explicar por qué tenía tanto interés en volar y lo analiza como un sueño, aunque dice bueno, que seguramente es una fantasía retroactiva, pero empieza a hacer una amplificación, qué significa el buitre tiene que ver con la madre, los egipcios, hace un trabajo analítico, como de un sueño. Entonces, eso le llega a ver que el que te pegue el buitre con las plumas en la boca tiene que ver con una fantasía oral, homosexual, de querer tener placer en la boca. Entonces, bueno, claro, esto, si fuera un paciente real, podrías a lo mejor encontrar datos significativos, pero claro, él está haciendo un análisis de alguien que no es un paciente, pero intenta cómo desarrollar la teoría psicoanalítica, cosa que es más de un investigador que de un clínico, pero se mete con alguien que no le ve y con elementos muy parciales. De hecho, el propio Freud se equivocó en la traducción. El pájaro que le vino a ese sueño no era un buitre, era un milano. Entonces, si es un milano ya cambia totalmente la cosa, porque el milano ya no tiene esa simbología materna como tiene para los egipcios, o sea que es muy forzado. Pero bueno, pues con eso Freud estaba intentando entender la homosexualidad y bueno, pues luego hay datos de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci eh, era hijo de una madre que era amante de un pudiente que
primero no lo reconoció, luego parece que lo adoptó a los 3 años, al final Burgués. Da Vinci estuvo con su madre y con la mujer que tenía el padre. Entonces, pues con esos datos históricos y con ese sueño va haciendo Freud una idea que en el fondo Leonardo estaba muy atrapado en lo femenino y que su pulsión no se canalizó hacia los hombres porque estaba atrapada en lo femenino y entonces por eso era homosexual. Y luego, por ejemplo, en el cuadro de la Virgen Santa Ana y el niño, eh, la Santa Ana y la Virgen prácticamente son dos mujeres que tienen la misma edad. O sea que con eso está diciendo que cuando pinta ese cuadro, Leonardo está poniendo sus dos madres en el cuadro y que el niño Jesús le representa a él. Entonces, pues, sí, claro, todo esto, ya digo que, pues, es criticable. Tú puedes hacer un psicoanálisis de un artista o de un literato que no le conoces, que no lo sientes, bueno, pues clínicamente no es posible. Hay muchos temas muy interesantes. Se Interesantísimo. nos está acabando el tiempo. Sí, caray. Este, mm, pues bueno, vamos a ir cerrando. Nosotros siempre tratamos de decir con qué nos quedamos o dejar alguna reflexión. Yo en mi caso creo que, pues, no sé, me quedo muy con ganas de meterme a leer cosas, ¿no? O sea, al final de cuentas, como me acordé ahorita de lo interesante que es Freud y pensarlo pues como un filósofo y como una de las grandes mentes de Occidente, y me quedo con esa idea de lo occidental, esto que mencionas ahora de que Edipo pues no sería aplicable, digamos, a otra civilización. O sea, creo que al final de cuentas Freud nos ayudó a encontrar un camino en los símbolos y encontrar una relación entre las narraciones que hay en toda la cultura, pues para de alguna forma poder volver, ¿no? Para poder reacomodar internamente a nuestra psique. Y creo que, bueno, pues el esfuerzo actual tiene que ser como conocernos mucho mejor en cuanto a todos nuestros mitos, a todos los tótems que hemos construido y que hemos destruido. Es tratar de entenderlos desde un lugar no necesariamente histórico, sino ir por el significado. O sea, qué es lo que representan estas narraciones y de qué manera yo en mi vida cotidiana, en mi actuar, estoy volviendo a actuar a Edipo, estoy volviendo a actuar a Electra, estoy volviendo a actuar a Sísifo, etcétera, ¿no? Todos estos mitos que al final de cuentas pues, todos somos griegos y bueno, y de ahí hay más todavía, ¿no? Pero creo que esto lo conecto con el episodio que hicimos sobre mitologías y también sobre la alquimia, que es pues hay que ir a la esencia de estos relatos, mucho más que a quedarnos únicamente en la superficie y tratar de entender mucho mejor cuál es ese malestar que tenemos con nuestra cultura y con nosotros Pero mismos. incluso, Yo la verdad es que me quedo con muchas ganas y con mucha hambre de seguir aprendiendo de ti, Miquel. Creo que tienes una gran capacidad de explicar y de ir llevando, por eso eres un catedrático extraordinario. Y bueno, me quedo además de eso, algo que dijiste hoy que es, al estar en una sociedad patológica y algo que Freud decía era hacerlo consciente, ¿no? Entonces, creo que esa parte es como el deber que tenemos que tener hoy en día en nuestra persona, ser consciente cuáles son estas, y es bien complicado y tendría que ser con ayuda de alguien más. Para eso sirve el ir a terapia o para eso sirve el estudiar, el poder conversar, tener una conversación como estas, porque al final se hace una catarsis en tu vida y justo lo que decía Juan, estos tótems que hemos creado, pues los vamos identificando. Pero yo creo que sí tendría que ser ir más allá y no nada más dejarlo en el inconsciente como algo que
que está ahí y que se quedó guardado en nuestro tiempo. Ya lo decías tú, Freud también decía que se iba heredando, y para eso a mí Jung me parece fascinante, ¿no? Que junta estos temas, tanto espirituales, esotéricos, físicos. Creo que ahí está nuestra alquimia, en que hagamos consciente lo que somos para poder llegar a ser mejores personas. Y eso hay que agradecérselo a Freud, porque hay que darnos cuenta que estamos en una sociedad, pues, que tiene muchas patologías, y empezando por nosotros mismos. Con eso me quedo y te quiero agradecer. Sí querría comentar una cosa, que es que Freud escribió el libro de los sueños en el 1899, que realmente ya es muy revolucionario, aunque se vendió muy poco y él se quedó muy frustrado. Y también escribió Psicopatología de la vida cotidiana, que ese sí que tuvo mucho éxito. Entonces, pero de cualquier forma, más que a lo mejor pensar en los mitos, en los tótems, todos tenemos un recurso que es nuestros propios sueños. Poner atención a los sueños, que ya tiene que ver con nuestro propio inconsciente, con lo que nuestro inconsciente nos hace llegar a nosotros, es lo primero. Igual, más que estar en una actitud extrovertida de ver el mito, el tótem, el tabú, porque además el mito, como has comentado, Juan, pues ¿cuál? El griego, el mexicano, es decir, los mitos que tocan son muchos más los propios que los importados, pero sin embargo los sueños ya son los tuyos, ¿no? O los lapsus, ¿no? Como Psicopatología de la vida cotidiana. Él cuenta una anécdota. Freud dice, mira, cuando estaba de viaje a Estados Unidos para la Universidad de Clark, el camarero del barco vi que estaba leyendo Psicopatología de la vida cotidiana, y me he puesto muy contento, porque fue un libro que a la gente le siente muy útil, ¿no? Pues hablaba de los lapsus, de los chistes, de los olvidos que uno tiene. Pues son como llamadas de atención a ver, ¿por qué me he olvidado esto? ¿Habrá una represión? ¿Habrá un miedo? O sea, estar atento a las cosas extrañas que nos pasan, porque con el inicio de la conversación nos debería dar la sospecha de que pasan por algo, ¿no? Si yo me estoy olvidando yo qué sé, cualquier tontería, de felicitarle a mi amigo todos los años en su cumpleaños, ¿por qué me pasa eso, ¿no? Si yo solamente me acuerdo de, no sé, de lo que sea, ¿por qué me acuerdo? Todo lo que de alguna forma nos pasa, podemos sospechar que tiene algo detrás, y ponernos a mirar algo detrás igual nos permite descubrir complejos, represiones, y luego los sueños. ¿Por qué sueño esto? ¿Qué tiene que ver con mi vida? ¿Qué podrá significar este sueño? Y eso vale para alguien que está en la selva, en el Amazonas, o vale para alguien que está en Distrito Federal, o para que está en Pamplona. Es decir, y además seguramente esos materiales serán algo distintos en el soñante que está en un punto u otro del planeta, porque recoge cultura distinta, por ejemplo. Pues en ese sentido, esto de la profilaxis que decía Freud, de detectar e ir más allá de la apariencia, sospechando que cualquier cosa que ocurre tiene un significado oculto que no vemos, eso es una actitud que ya permite ir descubriendo cosas en nosotros y en nosotros, ¿no? Y esto de Freud, creo que, bueno, o esta lectura que hago yo de Freud de esto, yo creo que es muy práctico. Mil gracias, Miquel. Yo te quería nada más hacer una pregunta. Con todo esto que has vivido, ¿cómo ves a la humanidad? ¿Hacia dónde la ves? ¿Cuál sería optimista? ¿Sería pesimista? ¿Serías pesimista como Freud y al final dirías, bueno, pues es algo que no sé cómo lo ves tú en este caminar y en estas buceadas que has hecho, te has sumergido en las ideas? Pues uno quiere ser optimista para no morirse de pesimismo, ¿no? Pero realmente, bueno, la verdad es que no se sabe. Es decir, que hay
hay posibilidades de que los momentos de crisis generen un tocar fondo y a partir de ahí que haya un deseo de renovación profunda, ¿no? Pero la verdad es que las crisis van sucediendo y se vuelven a repetir las mismas historias, ¿no? Pues las dos crisis más recientes que hemos tenido, pues la de la financiera del 2008, bueno, ya se hunde el capitalismo, es el final del capitalismo, seguro que ahora se va a poder volver a otra manera de crecimiento. Bueno, cero, patatero. La crisis del COVID, ¿no? Nos morimos todos, se derrumba la civilización, pipín, pam, confinamiento, igual nueva conciencia, y al final, ¿qué ocurre? Desescaladas y otra vez vuelta a cualquier historia. Parece que las crisis no llevan a que la gente aprenda de las crisis para ver una transformación. Vale. Eso es como una constancia histórica, ¿no? Sin embargo, es verdad que también cada crisis va haciendo que haya cambios, aunque sean pequeños, que hacen que haya una perspectiva distinta de la anterior, ¿no? Entonces, esa es la parte que permite tener una cierta sensación de que, bueno, pues igual sí que mejoran las cosas, ¿no? Y por otro lado, bueno, de alguna forma, pues la plasticidad humana es tan grande y la creatividad es tan grande que quizás empieza a haber algún tipo nuevo de salto. Igual toca una mutación también. ¿Sí? Los humanos, en nuestra evolución darwiniana, vamos a decir, hemos mutado muchas veces, adaptándonos a situaciones muy distintas. ¿Cuánto tiempo hace que no hay una mutación suficiente para generar un salto distinto de conciencia? Bueno, pues a lo mejor las crisis, la cantidad de tensiones acumuladas también son un antecesor a que haya un salto de la conciencia e incluso un salto biológico, ¿no? Pero desde luego, si pase lo que pase, no se sabe, pero que todos los días podemos hacer algo para cambiar las cosas y eso está en nuestras manos, pues eso también es real. Entonces, bueno, pues si algo pasa, va a depender de lo que hagamos continuamente, ¿no? Pues muchísimas gracias. Ya tienes tu tanque con 300 PCIs listos, tus tres tanques con 300 PCIs listos para tu regreso a las cavernas. Además, como hemos estado una hora, puedo volver a bucear otra vez. Ya he pasado el tiempo. Entonces, de nuevo me meto otra vez en el agua. Me parece fascinante, me parece muy bien. Te agradezco de corazón, Miquel. ¿En dónde te puede encontrar la gente? Porque creo que habrá gente que, además de los cursos que das de psicología transpersonal, de psicología junguiana, también tienes un club de cine para estudiar y analizar las películas desde un punto de vista psicoanalítico. Sí, bueno, en la sociedad en la que pertenezco, es la Asociación Internacional para el Desarrollo del Psicoanálisis Junguiano, pues hacemos varias actividades y los que estás comentando son actividades que hacemos entre esta sociedad. Pues bueno, pues igual se puede dar el email de la asociación y ahí podéis conectar, o me imagino que a lo mejor si os pregunta alguien directamente, pues dais los datos y ya está. Listo, muy bien. Entonces pondremos los datos ahí en el episodio y pues tiremos ancla. Miquel, un honor haber estado contigo. Vale, un gusto. Muchísimas gracias, vale. Miquel. Un gran abrazo. Un abrazo. Abrazo. Gracias por escuchar nuestro programa. Te invitamos a seguirnos y a interactuar con nosotros en redes sociales. Tu opinión es muy importante para nosotros. Queremos saber lo que piensas sobre los temas que tocamos y sobre cómo podemos mejorar. Búscanos en Instagram, Facebook y YouTube. O en nuestro sitio web, naufragospodcast.com. Buen viaje. Nos vemos en el siguiente puerto. Con mi balsa yo me iré a naufragar. Con mi balsa yo me iré a naufragar. Con mi balsa yo me